Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar implementando nuestro algoritmo utilizando interfaz gráfica y también la programación orientada a objetos. Es importante para que puedas entender esta explicación y hacer esta práctica el haber visto anteriormente el video de la explicación de la programación orientada a objetos y sus elementos, donde explicamos las clases, métodos, funciones, atributos, objetos y todos esos elementos que la conforman. Bien, si no es así, pues deberías hacer. Una vez estemos listos con la teoría, procedemos entonces a programar. En esta ocasión voy a realizar una carpeta aquí en una carpeta que voy a llamar programación. Luego en Visual voy a proceder a abrir esa carpeta, la cual tengo en documentos, JavaScript algoritmos, y aquí la voy a seleccionar. Bien, ya podemos observar en la columna del explorador que tengo mi carpeta. Voy entonces a crear un nuevo archivo llamado calcupromedio.html. Muy bien, aquí tengo entonces mi archivo creado. Vamos a estar haciendo la estructura que ya conoce, que es la de HTML5, de manera muy rápida, donde el título va a ser calculadora de promedios. Muy bien, pero como vamos a estar también realizando nuestra programación orientada a objetos, vamos a implementar lo que son las clases y sus métodos, y esas clases y esos métodos los vamos a crear en un archivo aparte de extensión JS o JavaScript. Así que voy a crear aquí un archivo con O mayúscula, lo voy a llamar operaciones. Por costumbre, las clases le colocamos la inicial mayúscula, .js, de manera que ya tengo abierto los dos archivos aquí en Visual, y podemos observar, si nos dirigimos a nuestra carpeta que creamos, que ya los archivos se encuentran dentro de ella, tanto el HTML como el JS, ¿cierto? Todavía no hemos aplicado nada, simplemente el título. Y voy a proceder entonces en este archivo a crear la interfaz, ¿sí?, de mi calculadora. Voy a acelerar un poco el video porque ya esto es algo que ustedes manejan. Bien, esto sería el título. Ahora voy a hacer la interfaz de estilo formulario, el cual voy a llamar Level Nota, y va a decir aquí digite la primera nota, 2 puntos. Para organizar vamos a crear acá abajito el input types o caja de texto, input type de tipo number, okay, el cual vamos a llamar campo nota. Voy a colocar un placeholder de ejemplo, cómo pueden digitar la nota. Aquí sí vamos a pasar en el documento HTML a dejar un espacio hacia abajo, y vamos entonces a crear, vamos a pasar a la línea de abajo para entender mejor visualmente, un poquito más de tamaño. Vamos a crear entonces un botón, el cual va a tener como texto agregar. Finalmente, después de él, si vamos a pasar el documento a la línea siguiente, ya en la impresión del documento HTML, vamos a dejar ahí 2 espacios, y luego vamos a estar creando otro botón, el cual va a tener como texto calcular promedio. Muy bien, aquí finaliza nuestro div, y vamos luego del div a dejar aquí una línea. Correcto. Podemos ir verificando cómo nos está quedando. Aquí lo pueden observar. Entonces la primera línea
aquí tenemos el label de digite la primera nota, el campo de texto de tipo numérico, el botón agregar y debajo el botón calcular promedio y ahora la línea de este HR. ¿Para qué? Para separar lo que son los resultados. Entonces como resultado vamos a colocar promedio ya como texto y ahí al ladito un label. Dicho label vamos a colocar un ID llamado label from, ¿sí? Label promedio, el cual va a tener por defecto el texto de 0.0 y debajo hay un BR para pasar abajo en el documento HTML. Vamos a colocar entonces la palabra estado, donde queremos en otro label que aparezca el estado en que queda el estudiante. Vamos a llamarlo label estado. Muy bien, vamos a guardar y al actualizar entonces observamos que tenemos la parte de lo que es el ingreso de datos y acciones del usuario aquí dentro de estas dos líneas, y lo que son los resultados lo tenemos posteriormente a la línea donde queremos que aparezca el promedio y el estado del estudiante. Bueno, regresamos entonces a Visual y luego de tener nuestra interfaz ya realizada nos vamos a ir a nuestro documento JS, el cual va a ser nuestra clase llamada operaciones. Ya recordarás lo que es una clase según la explicación de los elementos de la programación orientada a objetos. Si de pronto bien es dicho que JavaScript no es un lenguaje fuertemente creado para la programación orientada a objetos, pues sí implementa todos esos conceptos y procedimientos que podemos llevar a cabo con la programación orientada a objetos, y es lo que vamos a hacer hoy. Así que nos vamos a ir a la clase operaciones, y en nuestra clase operaciones pues vamos realmente a construir de que sea una clase. Así que vamos a colocar entonces class. ¿Cómo se llama nuestra clase? Operaciones con O mayúscula. Operaciones. Le damos apertura a esa clase y finalización. Todo lo que se encuentre escrito dentro de esta llave inicial y esta llave que finaliza está dentro de la clase operaciones, ¿sí? No es el archivo, sino lo que está dentro de la sentencia declarada como clase. Bien, entonces este ejercicio del promedio ya lo hemos hecho en varias ocasiones. La intención que tenemos ahora es que digitemos aquí las notas, las vayamos agregando, él nos vaya pidiendo aquí la primera, aquí me debería pedir la segunda nota, y irla agregando, y cuando yo termine de agregar estas notas entonces proceder a calcular el promedio. Eso quiere decir que conforme yo agrego notas debo ir contando, debo tener un contador que me vaya contando, valga la redundancia, cuántas notas he agregado para posteriormente poder dividir, ¿cierto? Y promediar. Asimismo, conforme voy agregando las notas, yo tengo que acumularlas. Conforme voy contando la cantidad de notas que estoy agregando, yo debo de tener un acumulador que vaya sumando las notas que son ingresadas, para que posteriormente el botón calcular promedio lo que haga es llevar a cabo el método que va a encargarse de ese acumulador de notas, cuánto fue su total, dividirlo entre la cantidad de notas que yo agregué, para que me muestre aquí su promedio. En cuanto al estado, será otro método más donde yo pues deba implementar unos condicionales para determinar si gana la materia, la pierde o queda en recuperación. ¿Sí? Entonces ya este ejercicio lo hemos hecho, sabemos que el usuario va a proporcionar las notas, que tenemos que sumarlas o acumularlas y luego dividir. Pero en esta ocasión pues estamos en una versión mucho más avanzada, ya que vamos a utilizar interfaz gráfica y programación orientada a objetos. Bien, entonces lo que nos vamos a encargar de hacer en esta clase es determinar cuáles serán esas propiedades o variables que voy a requerir. Entonces habíamos hablado de que necesitamos un acumulador, voy a llamarlo así, acumu, y entonces, bueno, estábamos acostumbrados, ¿cierto? Que de pronto nosotros decíamos no, que la variable acumulador, ¿cierto? Pues ya cuando estamos aquí en la clase, estas variables vienen a ser propiedades de la clase.
Por lo tanto, ya no utilizamos ni la variable var aquí, cuando estoy hablando de declararla aquí en la clase, ni la palabra var, ni tampoco let, ¿sí? Entonces, simplemente nosotros podemos declarar aquí esa propiedad o esa variable como privada. Por ejemplo, acumu sería privada, ahí estaría declarando una, ¿sí? Como privada, o también como public. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia? Pues cuando es pública, desde otras clases podemos acceder a esta variable. Cuando es privada, únicamente podemos consultar el valor o acceder a ella a través en esta única clase. No podemos hacerlo desde afuera. Pero de igual manera, cuando yo pienso que mi variable va a ser pública, pues no necesito colocar la palabra public, sino que simplemente mencionando su nombre ya estaría declarada. Pues aquí vamos a llamarla propiedades, como explicábamos allá en los conceptos de la programación orientada a objetos. Asimismo, ya les había hablado que íbamos a necesitar un contador de cuántas notas se están ingresando, así que aquí lo estoy declarando, ¿sí? Bien, ahora, estas propiedades que vienen a ser parte de la clase necesitan ser inicializadas. Y cuando estamos trabajando en JavaScript con clases, entonces necesitamos un constructor, el cual vamos a estar creando ya mismo. En este constructor es donde yo inicializo toda aquella variable, propiedad que necesite, pues asignarle un valor inicial, y también podría llamar otros métodos o funciones cuando este archivo cargue o sea abierto. Entonces eso lo haría a través del constructor. Es como si fuera, por decir, el método general que compila inicialmente este archivo cuando es abierto, correcto. Cuando este archivo es cargado, todo lo que se encuentre dentro del constructor será llamado y ejecutado inicializado. Ya depende de qué sentencia estés tú haciendo en este constructor. Así que lo que vamos a hacer es que sabemos que los acumuladores y los contadores debemos inicializarlos con un valor. Por lo tanto, aquí vamos a decir que este acumulador, mira cómo Visual nos ayuda, va a tener un valor inicial de 0. Utilizamos el this para hacer referencia a que nos estamos refiriendo a esa propiedad o variable que declaramos aquí dentro de la clase operaciones, ¿sí? Asimismo decimos que este contador también va a ser inicializado en 0, ¿correcto? Bien, eso pues es lo que necesitaríamos inicialmente en esta clase, pues, para ser inicializado. Porque posteriormente, ahora que viene, la idea de tener una clase como lo estudiábamos allá en la teoría, es que dentro de esta clase existan métodos que yo utilice, llame o requiera cuando sea necesario. Así que vamos a entonces crear el método que se encargue de sumar las notas, ¿sí? Entonces decimos, vamos a llamarlo sumar notas. Ahí utilizo la mayúscula intermedia para diferenciar la palabra. Es parecido a declarar una función, ¿correcto? Pero observa que no tiene aquí antepuesto la palabra función. Simplemente mencionamos cuál es su nombre, abrimos los paréntesis para determinar si requiere este método parámetros o no lo requiere, y le damos inicio y un fin. Ahora, habíamos hablado en la teoría que los parámetros son aquellos datos que cuando el procedimiento del método, ¿cierto?, necesita valores que vengan de afuera, generalmente que son información que el usuario suministra, entonces se nos convierte en un parámetro. Es cuando explicábamos allá en la teoría que en el juego de la Play, cuando se dispara el balón al arco, se requería la dirección y potencia con la que el balón iba a salir. Bueno, en este caso, si vamos a sumar notas, necesitamos que esas notas que el usuario va a estar digitando entren como parámetro para que el cálculo pueda llevarse a cabo. Así que nuestro parámetro aquí será, vamos a llamarlo nota, ¿sí? Nota. Ahí vamos a llamarlo nota. Ahora sí podemos decir entonces que nuestro acumulador
va a ejecutar ese procedimiento de acumular. Y ya conocemos esta nueva manera de decir que un acumulador es igual a él mismo, ¿sí?, más lo que está entrando en este caso como parámetro. Entonces sería nota. Entonces acumulador es igual a él mismo más la nota que va a entrar como parámetro. También podrías escribir aquí, ya conoces la otra manera, ¿cierto? Entonces no quiero de pronto confundirte. También podríamos decir aquí parse float, porque son números reales los que van a ingresarse, de this punto acumu más nota. Es lo mismo a como lo tenía expresado anteriormente y así lo habíamos hecho en otro video. Bueno, ya que lo escribí así, vamos a dejarlo así. Y también pues vamos a decir que el contador va entonces a incrementar. También sabes que podríamos decir entonces this contador igual a parseIn de this contador más 1. Pues aquí ya estamos entonces ya haciendo el contador de manera abreviada. Estamos contando la cantidad de veces que se va a pinchar el botón agregar. Correcto, entonces sería aquí necesario darle información, como yo explicaba, darle información aquí al usuario de pedirle digite la primera nota, la segunda, la tercera, para que él no se pierda. De pronto está viendo las notas apuntadas en un papel y pierde la referencia de por qué nota iba, entonces ya nosotros le estamos aquí pidiendo la nota que sigue. Eso es importante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar que en nuestro HTML tenemos un elemento, ¿cierto?, que es el label nota. Aquí está, label nota. ¿Cuál es? Label nota es este texto, que es el que queremos modificar. Entonces aquí en este método de sumar notas vamos a aprovechar para decir que en el documento HTML vamos a obtener el elemento, vamos a obtener el elemento que por identificador se llama label nota, ¿sí? Y en el contenido de su texto, aquí entonces en el contenido de su texto le vamos a estar asignando un nuevo texto que va a decir digite la, y vamos a aprovechar, fíjense que nuestro contador aquí de 0 pasó a 1, por ejemplo, aquí estaría sumándole 1, entonces aquí estaría diciendo digite la primera nota, pero la primera nota ya la digitó él porque se supone que cuando llama a este método va a pinchar el botón. Por lo tanto vamos a hacer una pequeña suma aquí. Ya no vamos a colocar la variable contador, sino que vamos a colocar que el contador le sumamos un número adicional. Cuando él vaya en 1 aquí, nosotros en el mensaje estamos mostrando el 2. Entonces aquí decimos más, vamos a un momentico aquí a ocultar esto para que se vea mejor, más el mensaje, aquí nuestro simbolito de digite tal nota, aquí, punto y coma. Correcto. Entonces ahí tenemos nuestro primer método. Nuestro primer método lo tenemos aquí y es el que se va a encargar de sumar las notas e ir acumulando las notas, ¿sí?, y de ir contando cuántas veces se está pinchando este botón para saber cuántas notas se están agregando. Bueno, entonces antes de continuar con el segundo método vamos a verificar que esto nos esté funcionando, así que vamos a guardar aquí y regresamos al archivo HTML. Ojo, eso no va a funcionar todavía, necesitamos linkear este JavaScript, linkearlo al HTML, y es muy parecido a como se linkean los CSS y demás cosas, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá para linkearlo es abrir la etiqueta script,
Y en este script, aquí dentro, procedemos a linkear con src, que es para los vínculos, igual a la ruta donde se encuentra el JS. Pues recordemos que mi JS está en la misma carpeta, por lo tanto no tengo que darle una ruta larga, sino simplemente mencionarlo. Entonces sería, mira que ya aquí lo detecta visual y se me hace más sencillo y fácil hacerle clic. Ahí lo detectó, entonces ya estoy linkeando ese archivo. Por lo tanto, ahora sí va a funcionar de que yo aquí esté tomando el elemento que se llama label nota, que está dentro de nuestro documento HTML, ¿correcto? Bien, pero todavía esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nos falta que el botón tenga esa propiedad, ¿correcto? El botón ejecute este método. Falta eso, que el botón ejecute este método, que es el que va a acumular, a contar y a mostrarle al usuario la cuenta. Así que entonces debemos acá en nuestro archivo HTML hacer nuestro código también de JavaScript, el cual será lo siguiente. Entonces abrimos nuestro script y ya habíamos aprendido nosotros en la teoría que para yo poder utilizar un método o varios métodos de una clase, nuestra clase operaciones en este ejemplo, yo necesito un intermediario y ese intermediario se llama objeto, por lo que esto se llama programación orientada a objetos. Así que aquí vamos a declarar ese objeto. Entonces decimos let, como ya también habían visto en uno de los videos que hizo José y explicaba la diferencia entre declarar variables tipo let y tipo var. Entonces de tipo let, única vez que será declarado esta variable, que no es una variable, será un objeto, lo vamos a llamar operar. Ahora, ¿cómo decimos que esto es un objeto? Pues cuando le colocamos igual a new. ¿Cómo se llama nuestra clase? Nuestra clase se llama operaciones con O mayúscula. Entonces new operaciones. Entonces el objeto llamado operar pertenece o es un objeto o es un intermediario de la clase operaciones. Así que a través de él podemos llamar o acceder a todas las propiedades, métodos, elementos que están acá en la clase operaciones. Bien, entonces ya tengo al intermediario, que es el objeto. Ahora voy a crear aquí una función, como ya tú sabes crear funciones, que será la función que llevará a cabo el botón agregar, ¿correcto? Entonces el botón agregar va a hacer lo siguiente. El botón agregar va a tener esta función que vamos a declarar. Entonces función, vamos a llamarla función del botón agregar. Función del botón agregar. ¿Cuál es la función del botón agregar? Va a ser, primero que todo, capturar la nota que el usuario digite aquí. Lo primero que vamos a hacer es eso, capturar la nota que el usuario digite aquí, porque necesitamos tener una nota para sumarla. Entonces ahí es donde vamos entonces a declarar, ¿bien? De tipo var podemos hacerlo, de tipo var la variable. Entonces le podemos colocar nota, ¿sí? Vamos a colocar la nota uso, la nota que digita el usuario. Entonces la variable nota uso le vamos a asignar, haciendo la conversión parse float, ¿de quién? De lo que el documento, de lo que es escrito en el documento HTML en el elemento documento que está identificado como campo nota. ¿Sí? Míralo aquí, campo nota, es decir, este. ¿Y qué vamos a obtener de él? Pues el valor que se ha digitado en él. ¿Sí? Ahí, vamos a obtener el valor que se ha digitado en ese campo. ¿Y para qué estamos digitando eso? Pues porque ahora vamos a llamar al método, sumar notas para que él se ejecute. Pero recuerden que este método necesita conocer la nota,
¿sí? Necesita la nota como parámetro. ¿Para qué? Para poderla acumular aquí. Entonces yo tengo que llamar a este método a ejecutarse, pero mandarle la nota para que él sepa cuál es la nota que va a acumular, ¿correcto? Por eso aquí estoy guardando esa nota en la variable nota usuario. Si yo quería le podía colocar el nombre nota, pero se lo quise colocar distinto para que ustedes no vayan a pensar que tiene que llamarse idéntico al parámetro. No importa, se puede llamar distinto. Lo importante es que yo le pase ese parámetro. Entonces ahora sí recurro a mi amigo el intermediario, a mi amigo el objeto, para decirle: hey, por favor llama al método que está en la clase operaciones, que se llama, ya se me olvidó el nombre, se llama sumar notas. ¿Sí? Y mándale, yo le digo ahí, y mándale este parámetro o este valor, esta calificación, este número que tengo almacenado en la variable nota uso, porque él necesita un parámetro para funcionar. Entonces, listo, ahí le paso lo que él necesita para que ejecute, para que guarde la nota, ya vaya contando, y bueno, debería funcionarnos por el momento este mensaje, ¿correcto? Entonces vamos, el botón agregar, llame a esta función. Entonces sería función, aquí la tenemos, que nos ayuda a visual, a agregar. Ok, ahora sí vamos a guardar entonces y vamos acá, actualizamos. Si digitamos una nota y pinchamos agregar, ok, miran que ahí lo está haciendo. Ya ahora nos pide la segunda nota, agregar, y cada vez que pincho agregar nos está mostrando el contador, pero con un valor adicional, ¿sí? Aquí se está pegando un poquito, ¿cierto? Entonces debí haber tenido la precaución de dejar ese espacio aquí en el mensaje. Ok, ahora sí se ve bien, como puedes observar. Ya aquí está contando, acumulando, pero no estamos haciendo nada más, sino por el momento pues indicarle al usuario cuál es la nota siguiente que él va a digitar. Bien, vamos a cerrar ahí. Entonces seguimos y hago un repaso para que lo tengas presente. Es importante entender. Entonces estamos llevando a cabo nuestro ejercicio utilizando la programación orientada a objetos, razón por la que hemos declarado una clase la cual se llama operaciones. Dentro de ella tenemos sus propiedades o variables, el constructor que da inicialización a esas propiedades o variables, o a todo lo que yo quiera que al inicio suceda cuando se cargue este archivo JS, se ha llamado. Y hemos declarado nuestro primer método, porque las clases están hechas, ¿cierto?, para que nosotros desglosemos nuestros métodos, estructuremos nuestros métodos. Y nuestro primer método es sumar las notas. Dicha nota necesita entrar para que pueda ser acumulada, y de paso vamos a contar cuántas notas están entrando, y de paso le vamos a orientar al usuario de cómo va la cosa. Bien, ahora sí, acá tenemos entonces el script. Pues recordemos que tenemos linkeado nuestro archivo JS y que hemos declarado aquí el objeto, programación orientada a objetos. Hemos declarado un objeto llamado operar, que pertenece a la clase operaciones, o es el intermediario de la clase operaciones. Hemos realizado una función para el botón agregar, la cual está recogiendo la nota que está siendo digitada aquí, y luego pues esa nota, con esa nota estamos a través del intermediario del objeto llamando a el método sumar notas, este señor método sumar notas, y le estamos diciendo que trabaje con este número o esta nota o este valor que he guardado en la variable nota uso. Entonces aquí es donde yo le estoy diciendo que ejecute y que como parámetro reciba como nota lo que yo allá le estoy llamando y enviando, para que entonces haga su procedimiento.
Espero pues que me haya hecho entender. Así que vamos a continuar. Entonces sigamos haciendo ahora nuestro método más importante. Nuestro método más importante será entonces el que calcula el promedio. Así que vamos a declarar un método que se llama calcular promedio. Te hago una pregunta, pues, ¿tú crees que este método necesita parámetro o no necesita parámetro? ¿Qué va a hacer este método? Pues promediar, ¿cierto? Lo que se ha acumulado, dividirlo entre lo que el contador ha determinado. Entonces tu respuesta debe decir no, no necesita parámetros, porque no requiere un dato que venga de afuera, ¿sí? Que venga de afuera, de pronto de otra clase, de otro archivo HTML o del usuario. No lo requiere para funcionar. Él puede trabajar solamente con el acumulador y el contador. Así que no necesita parámetros. Ya esos datos los tenemos. Entonces, para calcular el promedio, vamos aquí a declarar la variable prom y le vamos a asignar el acumulador dividido entre el contador. Entonces ya tenemos nuestro promedio calculado. ¿Qué nos falta? Pues mostrarlo. Vamos a mostrarlo aquí dentro de este mismo método, para lo cual vamos del documento HTML, vamos a obtener el elemento que por identificador se llama como este que tenemos acá, ¿sí? Este que tenemos aquí, que le colocamos como nombre label. ¿A dónde está? Aquí está label prom. Ok, label prom. Entonces label prom, a él le vamos a colocar, ¿cierto?, como contenido de texto lo que tenemos nosotros guardado en la variable prom. Esta variable pues fue declarada dentro, mira que esta variable no tiene this, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta variable está siendo declarada dentro del método. Y al ser declarada como var, yo podría en otro método pues volver a declararla sin ningún problema. Bien, entonces ya aquí estaría funcionando este método por sí solo, ¿cierto? Pero yo necesito venir al documento HTML y ahora hacer la función para que este botón llame a ese método y muestre el promedio. ¿Entendido? Bien, entonces vamos aquí a realizar esa función, la cual vamos a llamar función del botón promediar. Abrimos la función y esta función lo único que va a hacer es que le vamos a pedir aquí el favor a nuestro amigo el objeto, a ese buen intermediario, para que nos llame a la función calcular promedio. La cual, a diferencia de la anterior, no tiene parámetro, como ya lo habíamos mencionado. Y para que nuestro botón ejecute esta función, que lo que hace es llamar al método para que el método ejecute su labor, su cálculo y su muestreo, entonces a ese botón le vamos a cargar ese evento, que cuando se haga clic, en el evento que se haga clic, llame a la función del botón promediar. Vamos a guardar aquí. Nos dirigimos, a ver, yo guardé, me faltó guardar acá. Ahora sí, vamos a comprobar si está funcionando. Recuerda que cuando algo no te funcione, pues presionas F2 en el teclado y estamos atentos a que aquí aparezca algún error. Vamos a probar a ver entonces. Vamos a colocar aquí un 3 como calificación, primera nota. Ok, nos está pidiendo la segunda nota, ya sabemos que esto estaba funcionando. Ok, vamos aquí a colocarle un 4.3, a ver, agregamos
Ahí nos está pidiendo la cuarta nota, pero ya no deseo agregar más notas, sino calcular el promedio. Vamos a ver si ejecuta. Y muy bien, miren que nos está promediando, nos dice que el promedio es 3.7 y algunos decimales más. Entonces vemos que ya está promediando, ¿ok? Así que ya estamos creando, ¿cierto?, una aplicación muy pequeña, pero de manera profesional, porque estamos orientando objetos, mis queridos amigos. Bueno, entonces para no hacer más largo el video, vamos a dejarlo hasta aquí. Pues te invito a que crees ahora la función que se encargue de evaluar el promedio. Si el promedio es mayor o igual a 4, pues gana la materia. Si quedó entre 3 y 3.99 o menor a 4, pues la pierde. Y si es menor a 3, pues bueno, sería recuperación la anterior, y si es menor a 3 la pierde. Para que eso lo visualices o lo muestres aquí en el listado, ¿sí? Entonces ahí te hago la invitación para que tú también le coloques tu intelecto y como reto pues termines de desarrollar esta calculadora. Bueno, la idea era explicar, ¿cierto?, lo que son las clases, los métodos, las propiedades, los parámetros y el importantísimo, ¿cierto?, el objeto, quien nos colabora para llamar los métodos en la clase. Espero que te sea de mucha utilidad este video y por favor compártelo, dale me gusta, dale like, deja tus comentarios para que sigamos trabajando. Muchas gracias.